Tengamos una Argentina donde cada uno de nosotros encuentre la manera y el lugar de donde ser feliz. En las provincias del sur, y la gente prácticamente estaba en remera en la calle, en la casa, o abría las ventanas porque tenía calor de tanta calefacción que tenían. Quiero felicitar a las fuerzas de seguridad que participaron a lo largo de esos 13 días. Hay lugares donde falta el agua y hay otros lugares donde sobra el agua. Es el país del acuerdo, del encuentro, del cuidado y las buenas intenciones que sé que compartimos con todos los argentinos. Este es un gobierno que no ha tomado una sola medida que no sea priorizando a los sectores más vulnerables de la sociedad. Ni una sola medida. Que se terminan las retenciones a las exportaciones mineras. La Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. Y nosotros estamos muy contentos de poder hoy anunciar el final del cepo cambiario en Argentina. En el caso de la tarifa convencional, la mínima va a pasar a tener un valor de 6 pesos. El que está con corte no está consumiendo la energía, obviamente no está pagando por un servicio. Si el consumidor considera que el nivel de la nafta es alto, deja de consumir. Generamos trabajo de calidad. Si fuese por cuestión de leyes, saquemos en vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Los cambios van a sucederse durante todos los próximos años. He estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Trabajo y progreso para todos. No vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira de él. Acá no hay un problema de ola de despidos masivos. Todos sabíamos, ¿no?, que en algún momento iba a llegar. Este gobierno va a combatir la corrupción. El presidente no tiene ni cuentas ni activos no declarados ni en Panamá ni en otro lugar. Y que no tengo nada que ocultar. Sí, ya he dado la orden de que al administrador que radique el ahorro ese que tengo en la Argentina. Te lo debo porque no estoy en el tema, ¿eh? 6 meses de Mauricio Macri en el gobierno. Y para hacer una evaluación de este periodo estamos con dos importantes periodistas y analistas políticos, Diego Genú, periodista, Martín Rodríguez, periodista, escritor, ensayista. ¿Cómo han visto estos primeros 6 meses de Macri, Diego? Bueno, muy vertiginoso, ¿no? Porque parece ya como si fuera otro país, un país distinto al del 10 de diciembre. Por la preeminencia de lo que es el discurso del macrismo y bueno, todas estas medidas que ha tomado, ¿no? Yo creo que por un lado está lo económico, por otro lado está lo político. En lo político me parece que hay un gobierno que toma una serie de decisiones y que tiene muy poca oposición, una oposición que lo lastima poco, me parece a mí. Incluso si me apuraste, digo, la oposición más fuerte que tiene Macri está dentro del gobierno, por lo menos desde lo discursivo, y es lo que expresa Carrió en lo político. Y en lo económico sí me parece que es un gobierno con muchas más dificultades. Un gobierno que obviamente salió del cepo, que devaluó, que hizo una transferencia de recursos muy grandes de los sectores de menores recursos, de los asalariados a los sectores del capital concentrado con una serie de medidas que tomó y que todavía no se sabe cómo va a seguir adelante, ¿no? Si como algunos dicen, bueno, acá terminó el ajuste o esta es una primera fase, ¿no? Ahí hay toda una discusión dentro y fuera del gobierno. Si esta es, como dicen algunos liberales o algunos sectores que están a la derecha de Macri, esta es la fase keynesiana del macrismo, dicen algunos. Y entonces si esta es la fase keynesiana, bueno, lo que viene va a ser mucho más duro. O si, bueno, acá se terminó, como dice Macri, como dicen sus ministros, el aumento de tarifas, bueno, los premios para el sector agropecuario, para el sector minero, para los sectores del capital, llamémosle, ¿no? Ahí hay un gran interrogante, me parece a mí, si de alguna manera empieza a revertir este ciclo Macri en lo económico o sigue entrampado en un problema económico donde no encuentra un motor para la economía, ¿no? Porque lo que está esperando es que lleguen las inversiones. Ya dijo Macri que están lloviendo inversiones,
viene el endeudamiento. Bueno, ahí yo creo que hay un gran signo de pregunta en la economía y en cómo eso repercute en los sectores de menor recurso, en los trabajadores. En lo político lo veo más firme al gobierno, aunque bueno, son dos escenas que se juegan al mismo tiempo y que si por la base de la sociedad el ajuste sigue pegando, va a tener problemas políticos Macri. Pero hoy pareciera que el kirchnerismo no existe más, hay que ir a buscarlo a los libros de historia prácticamente. El sindicalismo está dividido y tenés, bueno, más allá de las CTA que se unen y de algún recambio con crecimiento de la izquierda en algunos sindicatos, digamos, el sindicalismo ortodoxo, tradicional de Moyano está en un tira y afloje, en una cosa más de negociación, me parece a mí, que en una cosa de ofensiva, de salir a la calle a reclamar contra los despidos o contra el ajuste. Entonces por eso lo veo a Macri con una fortaleza que yo no me imaginaba el 10 de diciembre en lo político. Y en lo económico lo veo con muchos más problemas y muchos más interrogantes. Martín. Sí, coincido bastante con el diagnóstico de Diego, ¿no? Agregaría algunas cosas puntuales quizá. En primer lugar, creo que hay una dificultad del gobierno que es, digamos, la ocupación institucional del Estado, y creo que esa es una transición difícil también. Quiero decir, el gobierno ganó en la provincia de Buenos Aires, tiene que construir una nueva jefatura sobre la policía de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, ganó la elección nacional y tiene que, sobre una zona peligrosa del Estado argentino que era los servicios de inteligencia, tiene que construir una nueva autoridad. Obviamente la Policía Federal, que la tiene que a la vez acelerar el traspaso hacia la Policía Metropolitana, es decir, tiene más poder del que pueden asimilar naturalmente, del que estaban preparados para tener, porque tienen la capital, tienen toda la macrocefalia argentina, ¿no? La provincia, la ciudad y el Estado Nacional. En eso ahí me parece un cuello de botella. Han decidido relegar al radicalismo como furgón de cola de este proyecto político y solo a partir de la llegada al poder sentarse a negociar, por eso es clave la figura de Frigerio, sentarse a negociar con el peronismo. Pero creo que esta idea de tienen más poder del que estaban preparados puede llegar a notarse, sobre todo se ve en la provincia de Buenos Aires, con problemas de gobernabilidad. ¿Cuál es el modo de resolverlo? En algún sentido, que está también en la naturaleza ideológica para mí del PRO, que es un poco lo que pasó, que ustedes destacaban bien en esta modificación que se había hecho sobre una ley de Alfonsín, que es un poco devolver el poder. Es decir, uno dice, ¿qué quiere el macrismo? Quiere el Estado, llega, lo ocupa, y en algún punto devolver ese poder a una suerte de cauce natural, ¿no? Pasó también con la ley de medios, es decir, una ley cuyo resultado concreto era malísimo, pero cuya motivación principal era obviamente el avance o el detenimiento del poder de un grupo concentrado como era el Grupo Clarín. Bueno, en ese sentido me parece que se disponen para resolver su problema de gobernabilidad devolviendo poder a otros sectores que en algún sentido lo habían perdido. No obstante, si decimos, es tan poco tiempo el del gobierno de Macri, son 6 meses, casi 6 meses, y decimos, es tanto, como dijo Diego, tan vertiginoso y de algún modo tan acelerada la descomposición de todos los símbolos del kirchnerismo, ¿no? Como vimos, también eso nos habla y nos obliga a repasar un cachito de la historia anterior y podríamos decir, de algún modo ese discurso empalagoso del empoderamiento que planteaba la expresidenta Cristina, se está viendo ahora el resultado real, ¿no? Porque muchos de los que planteaban que había un empoderamiento social, en realidad a lo que verdaderamente empoderaron de algún modo fue al Estado, ¿no? Es decir, reforzaron el poder del Estado como regulador de la economía o como lo que sea, pero no generaron una organización social, porque las juventudes militantes y todo eso es una cosa más débil. Y muchos de los que decían estar empoderados, hoy se preguntan qué harán los sindicatos, por ejemplo, la revalorización pública que tuvieron los sindicatos en estos meses. Digo los sindicatos, quiero decir, desde las comisiones directivas, los sindicatos de clase, hasta la pregunta de muchos sobre qué va a hacer Moyano o qué van a hacer los dirigentes sindicales peronistas, ¿no? Es decir, me parece que, entre otras cosas de lo que hizo el macrismo, es una suerte de radiografía de la organización política y social que hay en la Argentina, que es más débil que lo que las expectativas habían tenido. Les planteo, para verlo desde otro ángulo, seguirle dando vueltas sobre esto. Uno también podría pensar desde un ángulo distinto que el macrismo creó un malestar social muy grande en los primeros 6 meses de gobierno, ¿no? Que quizá
difícil encontrar un gobierno salvo de la Rúa que hubiese provocado un nivel de descontento. Tuvimos una expresión en la movilización del 29 de abril de la CGT, tuvimos una expresión en la movilización universitaria, tuvimos expresiones en movilizaciones en el interior como en Comodoro Rivadavia, el descontento por los tarifazos, que obliga a Macri a dar en parte marcha atrás. ¿Cómo a ustedes les parece que se puede congeniar este descontento creciente y esta relativa estabilización que puede tener el gobierno que señalaba Diego? O sea, a mí me parece que el resultado electoral, de alguna manera, que si bien eran dos candidatos bastante parecidos o que tenían más similitudes que por ahí que diferencias entre Scioli y Macri, demuestra, ¿no?, dos Argentinas, ¿no? Bueno, la Argentina que perdió me parece que es mayoritariamente la que se expresa en ese descontento, aunque pueda haber tanto las movilizaciones del sindicalismo o en el descontento o el malestar o la bronca con el tarifazo, votantes de Macri, digamos. Pero me parece que también hay una parte de esa sociedad que, bueno, perdió las elecciones y obviamente está en la oposición al gobierno. Si Macri está deteriorando su propia base, bueno, esa es la gran pregunta, me parece a mí, ¿no? Si lo está haciendo a pasos acelerados. Intentan, cuando dan marcha atrás en parte con el tarifazo, bueno, ver cómo poder hacer para no perder tan rápido esa legitimidad en sus propias bases. Pero me parece que ahí hay una pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con la propia base? Digo, hay un sector de la sociedad que se banca este ajuste con tal de que no vuelva el kirchnerismo, me parece a mí. Vamos a una pausa y ya continuamos conversando con Martín Rodríguez y Diego Genú sobre los 6 primeros meses de gobierno de Macri. Ya salió el semanario de La Izquierda Diario. Esta semana, la mano dura del ajuste. Palos en Tierra del Fuego y leyes represivas al Congreso. La izquierda exige un paro nacional. Ni una menos, el grito volvió a las calles. Además, Francia, el retorno del movimiento obrero. Todo esto y mucho más en La Izquierda Diario, edición impresa. Un semanario para estar informados, un partido para organizar la resistencia. Seguimos conversando con los periodistas Martín Rodríguez y Diego Genú acerca de los primeros 6 meses del gobierno de Macri. Martín, ¿cómo ves esto que señalaba Diego antes? Bueno, coincido bastante, lo cual ya es un problema, ¿no? No sé, hago un acople con lo que dice el compañero. En general, hay una idea que suele decir el otro amigo, que es Fernando Rosso, es que la ausencia de catástrofe, es decir, los problemas del gobierno anterior eran evidentes y generaron las condiciones de acceso al poder del PRO, eso es innegable. Sin embargo, no hubo, es decir, el gobierno del PRO no es exactamente hijo de una crisis y le inhibe, me parece a mí, el aspecto más fundacionalista que ameritaría tener un gobierno de restauración liberal, como se dice, que podría ser, ¿no? Entonces yo creo que en algún sentido están tal vez más obligados a ser gradualistas de lo que quisieran ser, y la ausencia de una catástrofe social anterior, es decir, que haya una memoria anterior como la que tuvo Menem, ¿no? Es decir, la hiperinflación alfonsinista que le permitía imaginar una gran restauración, o la que tuvo Duhalde y Kirchner con la crisis del 2001, inhibe, me parece a mí, porque tampoco hace tan fácil jugar con un fantasma anterior para profundizar algunas medidas. Entonces, los obliga a caminar por una zona para mí un poco más finita de la que quisieran, y en todo caso creo que habría que ver, si uno dice, fueron un gobierno de 6 meses de shock o de gradualismo, diría, depende en qué. Nosotros usamos una fórmula que es todo lo neoliberal que lo deja la relación de fuerzas. Bueno, la retórica de izquierda siempre soluciona todos los problemas, digamos. Eso no podría decir mejor, y creo que es eso. Después vos preguntabas, hago corto esto, preguntabas sobre las movilizaciones. Digo lo que vi. El 29 de abril fui a la marcha y hablé con gente de distintos sindicatos, más bien sindicatos peronistas clásicos, por lo menos sin una pertenencia partidaria ahí marcada, y vi mucha gente que votó al PRO en esa marcha. Muchos trabajadores que votaron, delegados, yo qué sé,
que votaron al PRO. Sí. Pero segunda vuelta, ¿no? Massa... Sí, pero que votaron al cambio, vamos a llamarlo así, exacto. Que puede haber sido de Massa claro, de Massa en las generales y el PRO en el balotaje. Y entonces yo digo, en ese sentido, creo que ahí mordió algo, generó un impacto. Incluso creo que la reacción del gobierno mucho más velada, aunque sea juntar empresarios para que firmen un Word, no importa, pero me parece que ahí hubo una estocada que le entró. Yo creo que Diego da una clave al principio cuando dice, bueno, gran parte de lo que Macri puede hacer es gracias a que la oposición se lo permite. Uno ve el acuerdo con los fondos buitres, se lo vota el Frente para la Victoria en el Senado, el ajuste que está aplicando el kirchnerismo en las provincias donde gobierna, Santa Cruz o Tierra del Fuego, y el hecho de que el partido sindical, por llamarlo de alguna forma, en vez de poner el pie en el acelerador, lo levanta completamente, no hace ni siquiera un paro general para protestar contra la ley antidespidos y le permite a Macri avanzar con un plan de ajuste que en otro contexto hubiese llevado a una resistencia mucho mayor. Uno podría pensar, si sin paro, con una movilización donde fundamentalmente fue una parte del activo de los sindicatos, lograron hacer un hecho político, no nos imaginemos un cese de actividades con una movilización masiva, ¿no? Macri estaría mucho más condicionado, no sé cómo piensan esto. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí me parece que el rol de Moyano es clave y, sin embargo, es un liderazgo que llega a su fin, el de Moyano, ¿no? Y, te ha hecho un león herbívoro, ¿no? Sí, claro, yo digo es un león herbívoro porque 12 años estuvo al frente de la CGT y, sin embargo, estamos todos esperando de un lado o del otro qué es lo que hace Moyano. Y me parece que ya no se puede esperar mucho del liderazgo que tuvo Hugo Moyano a nivel de los sindicatos. No ha sido reemplazado, ¿no? Pero sigue siendo esa bisagra. La bisagra para la historia. Según cómo se mueva él, bueno, también se define un poco cómo se mueve gran parte del sindicalismo. Yo ahora, bueno, escribí una nota sobre sindicalismo justamente y entrevistaba, por ejemplo, a Daniel Jofra de Aceiteros, bueno, me parece que es un dirigente muy interesante de los que surgieron en el último tiempo, y él dice, si Hugo Moyano se pone al frente, yo creo que puede haber un paro general y puede haber sectores que vengan con 4 o 5 reclamos básicos que nucleen a todos los trabajadores y no solo el impuesto a las ganancias. Podría haber una enorme movilización, un paro o un plan de lucha, ¿no? Y sin embargo, desde un sector que es combativo, que creo yo como es Aceiteros, que es de izquierda o clasista, bueno, todavía cuando uno mira el horizonte aparece la figura de Moyano y yo creo que eso es un error. Martín. Yo creo que voy a ejercer una defensa. Creo que van 6 meses de gobierno. En algún sentido es poco tiempo como para juzgar una actitud. Moyano inició, estuvo en la marcha federal. La marcha federal recién fue en el 94. Entre 1989 y 1994 se llevaron puesto una cantidad de reformas y se hizo, creo que, la cirugía mayor, ¿no? Es decir, yo creo que Moyano, yo hablé con él previo en estos días, él supone que el gobierno tiene que acumular más errores para ir a golpearlo, pero cree que no se puede gastar la fuerza en la explicación política que da, no soy vocero, no gastar la fuerza sobre algo ya perdido. La ley antidespidos, uno podría decir, es una ley corta, es una ley que planteada por 180 días y el gobierno ni con un paro ni con una movilización seguramente daba marcha atrás al veto de la ley. Y uno diría, bueno, ¿y el resto? Decís, por ejemplo, el caso decíamos el gobierno anterior, mantuvo como aliados sindicales a Antonio Caló, a Andrés Rodríguez, a Piñanelli, Esmata. Esmata, me consta, ni siquiera movilizó el 29 de abril, no solo no llamó un paro, sino nos llamó a la movilización. Y es, vamos a decir, es una industria mucho más afectada que la industria de camioneros, o que la actividad de camioneros. Los estatales. ¿Dónde están los estatales? Sí, bueno, está ATE en ese sentido es más lateral. Sí, bueno, PCN negocio. Es decir, hay un déficit de liderazgo sindical que a mí me parece que a Moyano se le pega, y pegarle tanto a Moyano, no lo digo tal vez desde la perspectiva clasista, que eso tiene tal vez una base ideológica, un cuestionamiento ideológico más profundo, pero creo que en todo el campo popular se le pega a Moyano, me parece en una señal de impotencia. Yo digo, bueno, al final Moyano era el empoderado, al final uno diría, cuando uno ve que a algunos kirchneristas le pegan tanto a Moyano, digo, si lo querían tanto, ¿por qué no lo preservaron?
que era lo que tenían tan difícil que negociar con Moyano, que a partir de 2011-2012 lo eyectaron, se abrazaron a Antonio Caló, que es un dirigente mediocre, que es un dirigente ni siquiera tiene oratoria. Digo, y la UOM sí es una perjudicada directa, perdió, él lo dijo, los contabilizó, Caló miles de puestos de trabajo. En todos los discursos que hubo en el acto, fue el discurso más flojo el de Caló, que dijo, esto no es un acto opositor, esto no es un acto opositor, lo remarcó varias veces. Digo, la calidad de la dirigencia sindical es todo un tema, ni hablar a otros que ya son innombrables, que es Barrio Nuevo o el Momo Venegas. Digo, yo creo que lo de Moyano está de salida, es un hombre grande ya, es un dirigente que cumplió un rol para el peronismo sindical muy importante, después de Gualdini fue diría, en la democracia, tal vez fue el más poderoso y el más importante que tuvo, y yo creo que habrá que esperar también la acumulación de un malestar social que todavía uno lo ve focalizado. No, yo creo que el papel estabilizador lo ha jugado el conjunto de la burocracia sindical, eso no cabe duda. El viernes el diario La Nación saca, por ejemplo, el listado de los 10 que hace más años que están, ¿no? Baldassini se lleva el premio con más de 50 años, Barrio Nuevo 30 y pico, Moyano 30, Viviani, bueno, toda una lista, Andrés Rodríguez, Cavalieri, que muestra ese papel de estabilización que yo creo ha tenido Macri favorablemente a partir de, bueno, lubricación con plata de obras sociales. Yo creo que había más malestar social y que hay en un sentido del que deja ver cierta situación por esta ausencia, borrada, contención de la oposición política y sindical, ¿no? Porque uno puede ver que el descontento con el tarifazo ha sido muy grande, incluso sectores de clases medias que han votado a Macri. Lo que pasa es que no tiene una canalización que ligue de alguna forma esos descontentos que vos decías están por acá, por allá, pero que no se expresan unificadamente. Martín, vos como desde afuera, siendo peronista, ¿cómo ves la izquierda y el papel ahora frente a Macri? La veo bien, creo que un riesgo que tenemos, que sí se puede repetir de los años 90, es tener separado lo social y lo político, ¿no? Es decir, un sistema político donde el macrismo, con la estructura de poder del peronismo y del radicalismo, anilla, digamos, el sistema político y deja fuera lo social. Entonces, yo creo que la izquierda, en todos estos años, y la izquierda del frente, el FIT, ha hecho un avance en su capacidad de combinación de estrategias políticas, de saber ganar batallas sin esa sensación que había, ¿no? que podía tener en algún sentido un rasgo de la izquierda, que era ganar batallas pero defraudarse por no poder ganar la guerra en algún sentido, ¿no? Entonces yo veo que ganan sindicatos o ganan comisiones directivas o logran escaños en el Parlamento y los saben utilizar políticamente y saben acumular desde ahí políticamente, me parece que con más sabiduría y con más paciencia. En ese sentido, creo que eso puede ayudar a la izquierda, me parece a mí, si se sabe relacionar, como lo están haciendo con otros sectores de la política, a perforar el sistema político, a que el sistema político no se cierre sobre sí y quede, como era la foto de los 90, una marcha federal de un lado y un Congreso que funcionaba como un violín por el otro, ¿no? Y eso al final lleva al estallido, en algún sentido, y con las consecuencias que eso trae, que nunca son, digamos, para el pueblo pobre demasiado beneficiosas. Así que yo en ese sentido veo que permite que no cierre, en ese sentido, el rol que tiene hoy la izquierda, y lo veo muy positivo. Diego, ¿sobre esto mismo? Sí, me parece que sin duda hay un crecimiento y que además hay un lugar que me parece que después de la caída del kirchnerismo es un lugar de enunciación que tiene mucha validez para seguir discutiendo problemas, digamos, que hoy plantea el macrismo. Digamos, los sectores que apoyaron al kirchnerismo a rajatabla y, bueno, no se permitieron ninguna crítica, me parece que hoy están inhabilitados para muchos sectores, para otros sectores, obviamente lo que es el respaldo al gobierno, para plantear discusiones. Los que plantearon objeciones frente a los despidos del 2014, frente a la devaluación del 2014, digo, frente a problemas que ya venían, frente a Milani, me parece que hoy también están en un lugar interesante para seguir planteando objeciones al ajuste, a la represión y a todo lo negativo que puede tener el gobierno. Y los que no lo dijeron en su momento, bueno, bárbaro que ahora lo digan, pero realmente para la interlocución social más amplia están en un problema. Entonces me parece que la izquierda jugó un papel importante en estos últimos años claramente y que, bueno, lo va a seguir jugando. Bueno, Martín, Diego, muchísimas Quisimos gracias. quedar bárbaro. Bueno, continuamos con La Izquierda Diario TV.